Pues no está Rubén, pero creo que estamos en tiempo, así es que, pues bueno, bienvenidos a esta tercera fase del programa de fomento de las vocaciones de la inteligencia artificial, organizado por el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, con el apoyo del CONACYT. Pues ya es la fase en la que se va a dictaminar el veredicto. Vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que nos dicen los integrantes de nuestro jurado. Y pues bueno, mucha suerte y ganas todos los participantes. Que gane el mejor. Les van a hacer así o así, entonces no entiendo. Entonces va a ser ligero. Entonces, bueno, para iniciar nuestra jornada de actividad, nuestra primera jornada de actividades, pues tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Ignacio Hernández Castellano. Una breve reseña curricular. Él nació en la ciudad de Tepic, Nayarit. Comenzó su carrera académica en el Instituto Tecnológico de Tepic. Después hizo la maestría en Ciencias de la Computación en el IPN, en el Instituto Politécnico Nacional de San Estado, en la cual obtuvo el premio a la mejor tesis en inteligencia artificial por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. En el 2017 obtuvo el grado de doctor en Ciencias de la Computación en el CIMESTAP también, en el Instituto Politécnico Nacional, en el cual obtuvo el premio Rosenblatt por la mejor tesis de doctorado en Tecnología e Ingenierías. Ha realizado estancias internacionales en universidades de Reino Unido, China y Estados Unidos. Actualmente es cofundador y CTO de Mutuo Financiera. Cuenta con más de 20 artículos científicos en diversos congresos internacionales y revistas. A partir de noviembre de este año realizará una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y sus áreas de interés son la optimización multiobjetivo bajo incertidumbre, algoritmos evolutivos y métodos orientados a conjuntos. Démosle la bienvenida al doctor y pues adelante, acabo con eso. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerle a la universidad por habernos invitado por acá. Es de hecho la primera vez que estoy en Veracruz, siendo yo de Nayarit. Venir hasta el otro lado de la República siempre es bastante interesante ver ahora el Atlántico. Y bueno, lo que les quiero platicar hoy es como una pequeña mezcla, o sea, a lo largo de los 6 años, 2 de maestría, 4 de doctorado, hay pues muchas pláticas, muchas oportunidades de conocer a gente bastante interesante. O sea, en el CIMBESTAP tuve la oportunidad de ver caminar a premios Turing, que es el equivalente al premio Nobel de computación, también algunas pláticas de premios Nobel, personas de verdad que son extremadamente brillantes y de las cuales yo creo que cada una ha aportado algo en toda esta formación y que me han gustado bastante. Entonces quise como retomar lo más importante de esas, que fue lo que me movió, y tratar de ponérselos en una presentación, además de un poco de experiencia personal. Y el título de la plática es Posgrado, la puerta a las oportunidades. ¿Y el por qué? Bueno, ustedes estudiaron ya o están estudiando la licenciatura o la ingeniería y en algún punto hace algunos años eso tal vez era suficiente, ¿no? Como para darles una oportunidad gigantesca donde el ser ingeniero o ser el ingeniero del pueblo, ser el ingeniero de la ciudad o ser el médico era señal de éxito y eso era tal vez suficiente, ¿no? Pero hoy en día pues en el país lo sabrán. ¿Cuántos empleos hay? ¿Cuántos licenciados o maestros o inclusive doctores son taxistas? ¿O cuántos no tienen en realidad la oportunidad? ¿O cuántos de ustedes creen que en México hay suficientes empleos para todos? ¿O suficientes oportunidades? ¿O está bien pagado todo? Y entonces es cómo le puedes dar la vuelta a todo ese tipo de cosas y cómo te puedes colocar en algún lugar donde ustedes tengan una oportunidad de éxito. Y en esta plática, donde quiero hacer énfasis, habrá énfasis en otras pláticas que he visto en la parte de emprendurismo, y aquí me gustaría hacer un énfasis en el posgrado. O sea, en lo personal, me catapultó de una forma impresionante. Siendo yo de Tepic, Nayarit, el poder ir a China, creo que es la primera vez que alguien en mi familia puede hacerlo, o estar en Inglaterra, o el tener siquiera a 2 metros a un premio Nobel. O sea, de verdad es algo bastante impresionante y es algo que el posgrado te puede dar. Que te puede abrir la mente, te puede abrir tu mundo, te puede dar conocimiento impresionante y que al final de cuentas también te da una responsabilidad bastante grande para aplicarla a la sociedad.
Entonces, el conjunto de todas esas cosas es lo que me emociona del posgrado y lo que me gustaría motivarlos para decir, estúdienlo. Pero es algo que tienen que decidir ustedes mismos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta plática? Primero, me gustaría hablar un poco de las personas exitosas, ¿no? ¿Y qué quiere decir que seas exitoso? ¿Cuál es la definición para cada una de las personas y cuál sería la definición canónica de lo que quiere decir éxito, ¿no? Que es como lo primero. Y después, pues, ya están estudiando. ¿Qué opciones tienen al salir? Y si tienen opciones, ¿no? Después, pues un poquito hablarles del posgrado, de lo que se quiere decir enfocarnos o buscar un poco de diversidad en lo que hacemos, cómo manejar ese equilibrio. O sea, ¿cuántos de ustedes les habrá pasado que se la pasan estudiando y por eso tal vez no pueden ver a los amigos? O no pueden ver a la familia, o no pueden equilibrar esas cosas porque tal vez tienen que estudiar mucho para una materia y ya no pueden hacer nada para la otra. Todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo puedes hacer ese equilibrio o cómo puedes decidir qué dejas y qué sigues haciendo? Y bueno, después de nada les sirve si nada más les pinto el panorama, si no les digo qué pueden hacer, en mi opinión, al día de hoy para poderse posicionar y después un poco de perspectivas. Entonces, lo primero, no sé si alguno de ustedes haya leído a Malcolm Gladwell en su libro de Outliers, que fue una de las pláticas sorprendentes que me gustó mucho cuando estaba iniciando el doctorado. Y lo que ahí planteaba es, ¿qué hace a una persona exitosa exitosa? Si ustedes pensaran en su escuela, en su universidad, ¿a quién creerían ustedes que le va a ir mejor en la vida? ¿A quien tiene más IQ? ¿A quien consideran ustedes como la persona más inteligente? ¿A quienes consideran como el más guapo? ¿Al que se puede desenvolver mejor en la sociedad? ¿Quién creen ustedes que va a tener mayores posibilidades? Y por ahí de los 50, la parte canónica era aquella persona que tenga más IQ. Suena algo lógico, ¿no? Aquella persona que sea más inteligente y que tenga más capacidad, también va a ser aquella que en la vida le va a ir mejor. Y entonces hay un estudio que se llama el estudio de las termitas, el cual es fenomenal, donde consiguen a supergenios dotados desde niños y los empiezan a estudiar a lo largo de su vida. Y cuando terminan este estudio, muchos años después se dan cuenta de que a un tercio le fue extraordinariamente bien, a un tercio le fue regular y a un tercio no hizo nada relevante. Y esos porcentajes son más o menos los mismos, los cuales pasa con cualquier otra persona. Y en este libro también te hablan un poquito de las oportunidades y cómo muchas de estas cosas son fortuitas. No sé, por ejemplo, si a ustedes saben de los campeones sub-17 mexicanos, no sé si en fútbol. ¿Saben cuándo nacieron? ¿Sabes cuáles son las fechas en las que nacieron la mayoría? La mayoría nacieron en enero, febrero y marzo. Y si lo empiezas a pensar un poco hacia atrás, eso se da simplemente por cómo está estructurado el sistema mexicano. Cuando tú estás compitiendo, compites con los de tu año. Es decir, compites clase 89, clase 90, clase 91, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene más oportunidades cuando es niño? Aquellos que nacieron en los primeros meses, por supuesto. Si naciste en enero, febrero, marzo, ya estuviste mucho más desarrollado que aquellos que nacieron en diciembre. Y simplemente algo tan fortuito como el mes en el que naciste te puede marcar bastante. En el caso deportivo, por ejemplo, porque estás más desarrollado. Excepciones siempre va a haber. Pero esto lo puedes replicar en muchos otros casos. También está el caso de la selección de hockey, por ejemplo, canadiense, y cuando hacen el mismo estudio, se dan cuenta de lo mismo. Nacieron en enero, febrero, marzo. Cuando te das cuenta de quiénes son los multimillonarios de la parte de tecnología, estuvieron trabajando en los 90. Cuando todo esto estaba antes de explotar y ellos tuvieron acceso a una computadora. Por ejemplo, les sonará el nombre de Bill Gates. Entonces, muchas veces la oportunidad, fortuita o no, te da ese acceso. Te pone en esa posición donde tú puedes conseguir las cosas. Y les digo, muchas veces puede ser tan fortuito como el mes en el que naciste. Pero estudiarlo e ir hacia atrás y ver el por qué es bastante interesante. Entonces eso se refiere a la suerte, se puede referir a la habilidad, o se puede referir a jerarquías, nada más que aquí es jerarquías de dominancia. Y en esa parte también es bastante interesante, al menos para mí, porque cuando ustedes estudian animales, por ejemplo, es la ley del más fuerte, tal vez, ¿no? O sea, aquel animal que es más fuerte, o que tiene más colores, o que tiene mejor canto, es aquel que tiene más oportunidades de reproducirse. Y cuando lo piensan ustedes en los seres humanos, sucede algo muy curioso. Nosotros no tenemos una sola jerarquía, tenemos infinidades de jerarquías. Tienes la jerarquía de los que cantan bien, tienes la jerarquía de los que corren bien, de los que se ven bien, de los que son inteligentes, de los que tienen dinero, de los que se dedican a infinidad de cosas. Tienes de verdad tantas jerarquías
que hay muchísimas oportunidades de éxito si ustedes se preguntan cuál elegir y dónde escalar. Y es una combinación de todas las anteriores, o al menos para mí eso es algo bastante interesante. Si ustedes se van a estudiar sistemas o se hubieran ido a estudiar algún otro tipo de ingeniería o si se hubieran ido a algún tipo de deportes, cosas por el estilo, cómo eso les dice hacia dónde pueden ir y hacia dónde pueden tener éxito. Y bueno, todo este tipo de cosas en el libro de Malcolm Gladwell llega a esta teoría, que es una teoría que le llama de las 10.000 horas. Lo que te dice este tipo de teorías es que tú empiezas como un novato, ¿no? Y empiezas sin saber absolutamente nada. Y conforme tú vas estudiando, conforme tú vas aprendiendo, en el momento, de acuerdo a él, de forma empírica, cuando llegaba alguien a estudiar 10.000 horas de ese algo, se convertía en un experto, se convertía en dominar algo. Y cuando lo piensan, 10.000 horas equivale a alrededor de 4 o 5 años, lo que dura una carrera, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que al finalizar una carrera ustedes deberían de ser también expertos para ser licenciados, para ser ingenieros. Deberían de poder dominar algún área. Y después de eso se pueden especializar aún más. También es lo que dura un doctorado, curiosamente. Entonces, de forma empírica, más o menos como que todo parece hacer sentido. Pero es de nuevo, es bastante curioso. ¿Qué hace a una persona exitosa? Y el preguntárselo, al menos en mi opinión, es como el primer paso para lo que quieran hacer, para lo que quieran dar ustedes. Y bueno, pasando a lo siguiente, a la parte de las opciones al salir. No sé si esto les suena. Naces, creces, estudias, trabajas, te retiras y después eres feliz. Con algunos pasos intermedios, ¿no? Pero creo yo que a muchos les ha pasado que cuando estaban chicos les querían o les preguntaban ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y cuando ya estás en la universidad es ¿y dónde vas a trabajar cuando salgas? Y cuando sales es ¿y ya te vas a casar? Y si te casas es ¿y ya vas a tener hijos? Y así. Siempre hay como un camino ya establecido que parece ser que no puedes salirte de él y hacer otras cosas. Pero la gran realidad es que sí hay otras opciones y sí hay muchas cosas más que pueden hacer si saben hacia dónde moverse. Por ejemplo, este de aquí nada más es un ejemplo a muy grandes rasgos que me decían a mí cuando estaba justamente antes de salir de la universidad y te decían, bueno, puedes ir y puedes encontrar un trabajo. Y si te quieres ir por este camino está perfecto, si es un camino que tú eliges y si estás completamente convencido de él. Pero también te tienes que preguntar qué tipo de trabajo, te tienes que preguntar qué es lo que te gusta. Para aquellos de ustedes que sean de sistemas, pues les puede gustar la programación, o les puede gustar las redes, o las bases de datos, o inteligencia artificial, o cualquier otra cosa. Pero es muy importante que se lo pregunten. Y después de eso, preguntarse quién hace ese tipo de cosas, a dónde me quiero ir, cuál es mi meta. ¿Me quiero ir a un Google? ¿Me quiero ir a un Amazon? ¿Me quiero ir a un IBM? ¿Qué es el tipo de cosas que buscan allá y cómo puedo yo complementarlo para poder ir y llegar a ese objetivo? Lo cual, de nuevo, no tiene nada de malo. Si ustedes lo deciden y si es algo que a ustedes les gusta, sería perfecto. También puedes emprender un negocio. Hay algunos que dicen que prefieren no trabajar para alguien más y decía Steve Jobs, me parece, que si no tenías un sueño, si no estabas dispuesto a perseguirlo, ibas a trabajar por el sueño de alguien más. Hasta cierto punto puede tener la razón, pero de nuevo, se tienen que preguntar qué es lo que quieren hacer. Y en muchos de los sentidos, esto de aquí puede ser como la llave a un cambio. Si decimos que no hay suficientes empleos, si decimos que no están bien pagados, o que no respetan la parte de la experiencia de los jóvenes, todo este tipo de cosas, bueno, si ustedes deciden emprender un negocio, bueno, pueden cambiar todo eso. Pueden darle empleo a alguien más, pueden decidir pagarle bien a esa persona, pueden decir, a mí no me interesa si acaba de salir de la carrera o ya tiene 10 o 20 años, me interesa la parte del talento. Y entonces pueden empezar a cambiar las cosas. Y la última, estudiar un posgrado, que no quiere decir, ninguna de estas es mutuamente excluyente, ¿eh? Pueden hacer una antes o después de las otras. He conocido a personas que dicen, primero voy a trabajar un par de años para saber qué es lo que me gusta y después voy a estudiar un posgrado y después emprenden, fracasan y después se van al posgrado y después vuelven a emprender, etcétera, etcétera. Pueden hacerlo en el orden que quieran. Pero la parte de estudiar un posgrado, como les decía, al menos para mí, te abre la mente de una forma gigante. Quiere decir, y esa es una anécdota personal, cuando yo estaba iniciando los estudios de maestría, te dan la tira de materias. Y de esa tira de materias tú tienes que elegir 12. Tienes que elegir 4 en cada cuatrimestre.
y veías materias en aquel entonces que eran muy buenas para mí, ¿no? De sistemas operativos, inteligencia artificial, lenguajes de programación, algoritmia, etcétera, etcétera. Tenías alrededor de 8 materias y solamente podías quedarte con 4. Y sinceramente no sabía cuáles podía elegir. Pero sí sabía una cosa, había unas materias que se llamaban métodos numéricos, optimización 1, optimización en ingeniería, que tenían 4 asteriscos rojos y que decía recomendable haber llevado antes esta, recomendable haber llevado antes esto, y era un doctor alemán el que las daba. Y entonces, pues, pensándolo, me dije, no, o sea, no sé cuáles materias voy a llevar, pero sé que estas 4, o sea, estas 3, no las voy a llevar para nada. Y el chiste se cuenta solo porque 7 años después fue a lo que me dediqué toda la vida. Pero eso tiene mucho que ver con, primero, admitir que no sabemos nada cuando empezamos. O sea, por más que hayas trabajado, por más que hayas estudiado y que creas que es lo que te gusta, puedes cambiar de opinión en el último instante y tratar de explorar y ver qué es lo que sucede, porque para eso estamos aquí. Y también tiene que ver mucho con la guía que les puedan dar, con el tipo de eventos a los que les puedan invitar, como estos, con las personas que puedan platicar y en estar dispuestos a escucharlos. Pero entonces, también otro punto es, ahorita soy cofundador y soy CTO de una empresa, etcétera, pero jamás lo hubiera podido hacer si no hubiera terminado la maestría. Jamás lo hubiera podido hacer si no hubiera terminado el doctorado. De hecho, a mí me invitan porque tengo el doctorado a formar parte de este equipo. O sea, por eso fui atractivo para este proyecto. Y sin nada de esto, tal vez nada hubiera sucedido. Y no quiere decir que sea el mismo camino para ustedes, pero es justamente preguntarse qué es lo que quieren y a dónde quieren ir, lo que se me hace muy interesante. Y como les digo, el posgrado les da montones y montones de oportunidades. Para empezar, les da retos, porque a quién no le gusta quebrarse la cabeza un rato de 2 a 3 meses con un solo problema. Y así hasta que lo resuelves. Porque creo que ya tienen un rato, ¿no? Ustedes con su problema tratando de resolver. Y creo que todavía no están cerca de resolverlo. Y en ese mismo sentido, bueno, yo tardé 4 años para terminar el doctorado y ni siquiera creo que estoy cerca de haber terminado lo que había querido empezar. Entonces, entonces es bastante entretenido, ¿no? Cuando es un problema que te apasiona, que te reta y que puedes estar obsesionado a las 2 de la mañana tratando de hacer todas esas cosas, creo yo que eso vale la pena. Y creo yo que eso es algo que puedes encontrar en la academia y en un posgrado. Puedes encontrar ese reto académico. Y sobre todo la parte que creo que tienen ustedes, que es no me voy a rendir. O sea, no importa que no entienda, voy a seguir hasta que entienda. Voy a seguir, así me tome un mes, así me tome 2 meses, 2 años, voy a seguir tratando de resolver ese problema de la mejor forma. Tengo esa hambre, tengo esas ganas de moverme y ese reto me mueve. Un problema difícil, ¿qué más es? Es lo mismo en sus proyectos. O sea, la mayoría tuve la oportunidad de verlos y era justamente esa parte de resolver un problema muchas veces muy abstracto y muchas veces muy difícil de atacar, que no se esperaría que tal vez en 2 meses o 3 meses podrían resolverlo, pero sí que podrían dar un primer paso y que sí que podrían decir, este es mi problema. Había un doctor de la India cuando estaba estudiando el posgrado, de nombre Debra Chakraborty, de las mejores clases que tuve en mi vida, y él decía, tal vez hay un problema para cada persona, y quiere decir que todos estaríamos destinados a resolver un problema. Pero también dices, muchísima suerte que puedas encontrar ese problema. Entonces tal vez nos tenemos que conformar con un problema que nos fascine y un problema que nos guste. Tal vez no es el que vamos a resolver, pero es un problema que vale la pena pasar toda la vida para resolverlo. Y si quieren cambiarlo, también se vale, ¿no? Pero también el posgrado les da ese conocimiento especializado, les da materias mucho más complicadas, mucha más profundidad. Esas preguntas que tal vez cómo funciona esto o el porqué de las cosas, es algo también que se me hacía bastante entretenido. En las clases de posgrado había una de complejidad computacional que rayaba en lo filosófico completamente. Era qué pasaría si pudiéramos encontrar un algoritmo que se resolviera así y que funcionara así. Pues entonces el mundo se acaba, como lo conocemos, que es un problema que se llama P igual a NP, que si encontraras que los dos son iguales, no hay seguridad en todo el mundo, si fuera polinomial. Pero es justamente esa parte y esa riqueza que te da un posgrado que no puedes cubrir en una licenciatura por los tiempos. O sea, ya a estas alturas es tan amplia una currícula que tal vez no la vas a poder cubrir, pero cuando te enfocas y estudias ya sobre una sola línea, puedes llegar a esa riqueza tan grande y a ver cómo esto influye en todo lo demás. Cómo eso que estudié en la licenciatura tiene que ver con esto que al final tiene que ver que se acabe el mundo como lo conoces. O nada más optimizar algo como 4%. A lo que yo me dedico como tal se llama optimización. Y
muchos hacen la burla de que es como la parte más capitalista que existe en computación o en la parte de matemáticas, porque siempre estás tratando de maximizar las ganancias de algo y minimizando los costos. Pero aún así es como jugar, es como tratar de ganarle un juego al mundo mismo. Y cómo puedes sacar el mayor provecho solamente reacomodando las piezas. Y eso es algo que seguramente no alcanzas a ver solamente en una ingeniería. También te da nuevas perspectivas, te da a conocer muchísima gente, muchísimos foros, la parte de participar en congresos, en talleres, de traer a personas altamente especializadas y que han visto y han vivido básicamente de todo, eso también te da nuevas perspectivas y te dan ganas de platicar con ellos. Y muchas veces son personas tan abiertas que te puedes ir y te puedes acercar y puedes tomar con ellos un café o una cerveza y te pueden platicar de lo que quieras. Y en muchos de los casos inclusive puedes irte a estudiar después con ellos. O sea, nunca sabes todo lo que te puede dar un posgrado cuando estás estudiando la maestría o el doctorado y con quién te vas a ir a topar. No solamente el conocimiento, sino también a las personas que vas a ir a conocer. Y bueno, en la mayoría de los casos espero que sea la libertad para hacer lo que te gusta. Muchas veces cuando estudian la licenciatura y les preguntan en los primeros semestres, y estoy seguro de que les pasó, es ¿por qué te metiste a esta carrera? Porque mis papás dicen que voy a ganar mucho en esta carrera. Porque es la carrera del futuro. O porque es la carrera del presente. O porque mi papá estudió esto y me dijo que estudiara esto también. Bueno, se vale hasta cierto punto, pero en el posgrado esperarías que fuera otra cosa, ¿no? Esperarías que sea la libertad para poder hacer lo que a ti te gusta, para poder investigar, para poder aprender, para poderte meter a esas materias que te gustaban o hacían que te desvelaras, para poder seguirte preguntando los porqués de algo y para poder seguir investigando y que siga la ratita girando. Y también eso es muy importante, o sea, escucharon, o sea, me ha tocado viajar y el posgrado también te da esa oportunidad de viajar. Si es algo que les gusta, hay oportunidades, si se quieren ir del país, si quieren estudiar una maestría, un doctorado fuera, hay montones de oportunidades y ahorita les voy a mencionar algunas. La parte de los congresos, la parte de las visitas. Con Jesús, que les va a platicar mañana, llegamos a irnos a UC Merced, por ejemplo, en California, y a partir de ahí conocer algunos parques como Yosemite. Este año tuve la oportunidad de estar en Japón y de ir a un congreso también bastante bueno que es Gecko. En noviembre voy a la India. Entonces te da como toda esta red y todas estas posibilidades porque te da los recursos para, o sea, no es solamente que vayas por turismo, por turistear. O sea, vas y vas a ir a platicar de un tema especializado que de por sí te debe de gustar, si no, no te metas a eso, busca otra área, pero también va a ser en otro lugar, va a ser en otro contexto. Y en ese sentido, por ejemplo, de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, hay un evento que se llama Seminarios Dachstuhl, que son en Alemania. Una cosa de verdad impresionante. O sea, son 5 días en un castillo en Alemania con investigadores, los mejores investigadores del mundo que puedas tener o que puedas conocer en un área en particular y de computación. Una biblioteca impresionante donde tienen todos los números habidos y por haber de los libros de Springer. O sea, una biblioteca gigantesca. Y estás enclaustrado ahí 5 días con ellos. Para comer, te sortean los nombres. Entonces siempre te tienes que sentar con alguien más. Te fomentan las discusiones. Entonces estás platicando con gente que es completamente experta en su área, compartiendo ideas. Y es una experiencia riquísima. O sea, durante la comida, durante las presentaciones, durante las discusiones. Y después en la noche, vino, cerveza y queso. Toda la noche hasta que te cansas. Mesas de billar, pianos. Entonces es como algo de verdad impresionante. Si alguna vez tienen la oportunidad, altamente recomendable de seguir algo por el estilo, porque es en otro lugar, completamente distinto a la realidad que conocemos, con personas impresionantes, con temas que te fascinan, donde no sientes y en realidad te sigue haciendo falta tiempo. La parte de estudiar un posgrado en muchas de las veces es como prender esta chispa y que nunca se apague, es seguir diciendo ideas e ideas, ideas, ideas que tal vez nunca vas a poder concretar, pero es emocionante, lo podría describir así, o sea, es bastante, bastante emocionante todas estas cosas que te puede dar un posgrado, o al menos lo fueron para mí. Y bueno, ¿en dónde me puedo enfocar, no? O sea, ¿qué es lo que tendrías que hacer? O sea, por un lado, yo sé, si son programadores, van a programar todo el día, y cuántos de ustedes van a salir a que les dé la luz, o cuántos van a salir a que les dé el aire, o cuántos de ustedes van a tener que correr de sus casas para que hagan algo distinto a estar programando y a estar leyendo. O cuántos de ustedes dicen, no, no quiero ir a esa cena de gala, no, no quiero ir a este evento, qué aburrido, porque prefiero quedarme con mi proyecto. Y al punto en el que estás decidiendo que si no
estás trabajando en tu proyecto, estás perdiendo el tiempo. Socializar tal vez es perder el tiempo porque podría estar avanzando y podría ser un poquito más, podría ser 2 líneas más. Y de ahí es algo bastante interesante porque de hecho hay un estudio de un psicólogo que se llama Jordan Peterson que decía justamente lo contrario. Él hacía la parte de sesiones con, por ejemplo, abogados que son tan workaholics como un programador, si no es que más, porque les pagan por hora trabajada. Y entonces decían, pues es que si me voy de vacaciones es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque si me voy de vacaciones no voy a estar cobrando y si no estoy cobrando estoy ganando menos millones a la hora, por decir algo. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Era, bueno, vamos a hacer este trato. Cada 4 meses, tómate 4 días libres, descansa, haz otra cosa, olvídate de absolutamente todo y descansa. Y después regresas. Y si no, pues yo mismo te pago esas horas que no pudiste trabajar. Y después de eso lo que sucede es pues, lo intuitivo hasta cierto punto, ¿no? Si tu cuerpo está descansado, si tú vas y tienes esta diversidad, digamos, te despejas, por ejemplo, y regresas al trabajo, regresas muy fresco y regresas con nuevas ideas. No sé, por ejemplo, a ustedes cuándo han tenido sus mejores ideas. Por ejemplo, yo les puedo ser sincero, nunca he tenido mis mejores ideas frente a la computadora programando. Jamás, nunca. Mis mejores ideas han sido cuando estoy caminando. Cuando estaba en el Simvestab, por ejemplo, del Simvestab a mi casa era media hora que decidí irme caminando. Y lo que descubrí es que durante el camino, a medio camino, se me ocurría algo. Y entonces anótalo y cuando llegues tal vez es la solución en lo que estoy buscando. Pero nunca, nunca, nunca ha sido mientras estoy trabajando. Y cuando empiezas a buscar del porqué de esas cosas, empiezas a ver que hay investigación al respecto, ¿no? Y descubres que hay como 2 tipos de mente y 2 tipos de funcionamiento, 2 modos de trabajo que tenemos como seres humanos. Uno que es el modo enfocado y otro que es el modo disperso. El modo enfocado es bastante bueno para hacer el trabajo en ese momento y un modo disperso es justamente lo contrario, ¿no? O sea, dejas a tu mente que vague, pero sigue trabajando en background, sigue trabajando, siempre, 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 hasta que da con la solución. Y da con la solución en ese momento que ni siquiera te lo esperabas. Y en ese momento regresas a trabajar. Y entonces es jugar con esto, es jugar y balancear. O sea, sí puedes estudiar, descansar, socializar y sí lo puedes equilibrar. Y no solo eso, hace ratito tenía algunas pláticas que, por ejemplo, en computación, no sé hasta dónde sepan quiénes son los que más han aportado a la computación. Y seguramente no son los computólogos, seguramente es gente de otras áreas. Programación orientada a objetos la hizo un psicólogo, por ejemplo. Inteligencia artificial, muchas de las cosas vienen de físicos, vienen de biólogos, vienen de gente de otras áreas, sociólogos inclusive. Y después hacen un modelo matemático que al final se implementa en una computadora. Y es bastante, bastante curioso. Pero eso te habla como de la riqueza de lo que tendríamos que hacer. Si ustedes se enfocan tanto en un problema o se enfocan tanto en aprender algo, pierden de vista todo lo demás y se enfocan tanto, 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 que no van a poder ver la solución muchas veces. Entonces lo que es bueno es muchas veces ir y platicar con alguien más, porque tal vez alguien más podría decirles algo interesante. Por más poco probable que pudiera ser, estoy seguro de que les ha pasado que platiquen con algún físico, platiquen con alguna persona, o inclusive platiquen con su familia, que no ha estudiado absolutamente nada relacionado a lo de ustedes y les da una idea completamente obvia. Estoy seguro de que les ha sucedido, ya vi por allá. Y es justamente eso, es esa parte de diversidad y de riqueza que les puede dar escuchar a otras personas, ir a otros eventos, por más contraintuitivo que pudiera ser que si no me enfoco no voy a avanzar, es todo lo contrario, necesitan abrir su mente y dispersarse en cierta medida e ir y buscar otras cosas. Y después de eso, bueno, lo que les decía, quedarse en el laboratorio es equivalente a avanzar más, no. Tienen que balancear, tienen que buscar otras cosas, tienen que leer, tienen que ver videos. O sea, por ejemplo, después les voy a poner ahí algunos que me han gustado. Y entonces, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pueden hacer hoy? Tanto si ya están estudiando un posgrado, ¿qué pueden hacer hoy para seguir avanzando? Como si están en la ingeniería, ¿qué es lo que pueden hacer? Y la parte principal yo creo que es esta de aquí. ¿Qué es lo que les gusta? Y preguntárselo activamente, porque muchas veces lo obviamos, ¿no? Muchas veces solamente vamos a la escuela por ir a la escuela y tenemos que llevar las materias que tenemos que llevar porque es lo que dice la currícula. Pero se preguntan en realidad si les gusta, si les aporta algo, qué significa esa materia y cómo encaja con el resto de las cosas. Por más aburrida o divertida que podría ser la materia, ¿en dónde entra? ¿Y qué es lo que les gusta a ustedes? Eso es fundamental y que muchas veces no se pregunta. Y la segunda es, ¿a dónde quiero llegar?
La mayoría de las personas con las que me he topado les da flojera planear y me dicen cosas como, pues no tomo decisiones conforme voy. O sea, en el momento en el que tengo que tomar la decisión, tomo la que sigue. Y es muy fácil hasta el punto en el que están ustedes, porque saben que del kinder sigue la primaria, de la primaria la secundaria, luego la preparatoria y luego la universidad. Pero una vez que terminan la universidad, ¿qué van a hacer? O sea, tienen un mundo gigantesco de oportunidades y si se ciegan nada más a solamente estoy estudiando para obtener un buen trabajo, pues se van a quedar con eso y no van a poder ver todas las demás. Y hay increíbles oportunidades que podrían tomar. O se pueden ir de voluntarios si quieren a África o a Europa o Asia, lo que sea, a tomarse un sabático si es lo que quieren. Pueden descansar, pueden irse a trabajar, pueden irse a estudiar un posgrado, pueden empezar una idea nueva en donde sea. Pero para eso necesitan tener hasta cierto punto un plan. Necesitan preguntarse a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer con lo que tengo. Y después, pues bueno, si ya saben a dónde quieren llegar, ya saben qué es lo que les gusta, pues la pregunta es obvia si se están moviendo hacia allá o no. Porque si ya saben las respuestas a esas otras dos y no están haciendo nada para moverse ahí, pues bueno, no hay mucho que podamos hacer. Pero hay bastantes cosas y cosas que ni siquiera tienen por qué arruinar su rutina, que es una de las cosas más interesantes. Uno de los puntos que yo les recomendaría bastante son estos dos. Uno es aprender a aprender, que es algo como que estuvo de moda cuando yo estuve empezando la universidad y que después retomé un poquito porque me hizo mucho sentido, era ¿cómo aprendo yo? ¿Qué es lo que hago que se me facilita? ¿Cómo puedo yo mejorar y optimizar mi tiempo para hacer las cosas que quiero hacer, para aprender? Y no solo eso, también es qué tanto quiero aprender de lo que quiero aprender. Porque puede ser que leyendo las primeras 5 páginas de un libro o nada más hojeándolo, y esto es todo lo que quiero saber de inteligencia artificial, ¿no? O sea, no quiero en realidad tal vez implementar algo a gran escala, solamente tengo la curiosidad y el gusanito de saber qué es una red neuronal. Y voy y lo investigo. O tal vez quiero hacer un proyecto con eso, pues voy y lo hago tal vez. Pero para eso tengo que saber cómo aprendo y cómo se me hacen más fáciles las cosas a mí. Y el segundo es derrotar a mis zombies, ¿no? Que es un término bastante bueno de un libro que se llama Mind for Numbers, que me gustó mucho, que te decía, no procrastines. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? ¿Cuántos de ustedes dicen, bueno, son las 2:50, a las 3 empiezo a hacer la tarea? Y después llegan las 3:02 y dices, bueno, ya son las 3:02, ya no empecé, mejor empiezo a la media. O empiezo hasta las 4 y te quedas dormido. Y entonces no haces nada ese día y entonces llega el día siguiente, pero dices, pero mañana sí lo voy a hacer. Y llega el día siguiente y tampoco. Y entonces así hasta que alguien les pasa la tarea. O hasta que llega el día de presentar el proyecto aquí. También es posible, ¿no? Hasta que tienen que mandar el póster. Pero es justamente eso, o sea, ¿cómo es que pueden hacer ustedes para ir adelantando? ¿Cómo pueden vencerse a ustedes mismos y salir de su zona de confort? Un paso a la vez. O sea, no tienen por qué sentarse y que sea un martirio empezar a trabajar. Que esa es otra cosa que seguramente les ha sucedido mucho. Les cuesta un trabajo gigantesco sentarse en el escritorio y empezar a hacer el trabajo que quieren hacer. Pero cuando empiezan a hacerlo, se acabó ese malestar. O sea, es un malestar que solamente existe en el momento previo a. No, qué flojera. No, tengo que leer muchísimo. No, no voy a terminar hoy, mejor lo hago mañana que tengo más tiempo. No, es que no sé qué. Y el malestar crece y crece y crece y crece y crece y crece. Y en el momento en el que se sientan, desaparece absolutamente todo y empiezan a trabajar como si nada. Hasta que se interrumpen y se van a hacer otra cosa y porque les llegó un mensaje de WhatsApp o la notificación de Facebook o les pasaron un video o cualquier cosa por el estilo. Entonces la pregunta interesante aquí es, ¿cómo pueden vencer eso? Y si quieren después pueden preguntarme tips para hacer eso. Y la otra parte que es muy, muy importante, que es algo que estuve escuchando bastante este año, como a principios, hemos escuchado mucho acerca de los derechos, ¿no? Así de yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a aquello, yo bla, 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 bla. Pero también hay responsabilidades. Y en muchos de los casos o para muchas de las personas es justamente la responsabilidad lo que le da el sabor a la vida. Y piénsenlo, o sea, si toman responsabilidades, si hay algo que quieran hacer, pues de verdad están aportándole algo a alguien más o a algo más. O sea, si ustedes están haciendo un proyecto y están comprometidos con su comunidad, o sea, si ya de verdad les están dejando, por ejemplo, la página web del negocio, si ya están haciendo un proyecto y alguien espera que simplemente están tomando ya esas responsabilidades. Y eso es bastante, o sea, ya no le pueden quedar mal a esa persona. Ustedes ya son importantes. O sea, y no quiere decir que no lo sean antes, pero son más importantes entre más responsabilidades tomen.
Entre más veces digan, yo puedo hacer esto y yo quiero hacer esto y quiero subir y quiero hacer más, quiero tomar más responsabilidades, también ustedes se están empoderando, también ustedes están ayudando a vencer a sus propios zombies, porque al final de cuentas están tomando más responsabilidad, están siendo más. Y eso es algo bastante interesante que he estado escuchando mucho este año. O sea, está bien quejarse de todo lo que está mal, perfecto, pero no está bien si no hacemos nada al respecto. No está bien si estás diciendo no hay empleo y entonces no generamos nuevos empleos. No está bien si dices están mal pagados, pero tú pagas mal también. Entonces es como salirnos de este circulito y empezar a generar responsabilidades. Y bueno, desde mis estudios universitarios, ¿qué es lo que pueden hacer, no? Y este primero a mí me fascina. Lo hice 3 veces, que es un programa de Delfín. Cuando yo estaba en 4º semestre de la carrera, una profesora nos dice, quédense después, miren, hay este programa que se llama Programa Delfín. Sinceramente no sé de qué tenga que ver, pero me dijeron que les dijera. Si a alguien de ustedes les llama la atención, vayan y métanse y busquen a ver de qué es. Y para mi sorpresa no tenía que ver nada con delfines, pero sí tenía que ver con la parte de investigación. Y hasta aquel entonces yo no tenía nada que ver con investigación, por cierto. O sea, sabía que existía la maestría y el doctorado por una prueba de esas socioeconómicas que existen que decía hasta qué grado académico piensas estudiar tú. Y decía ahí, pues bachillerato, universidad, especialidad, maestría, doctorado. Por supuesto puse doctorado porque era la última, sin saber siquiera qué era lo que quería decir. Y no sé cuántos de ustedes sepan a la fecha qué es lo que quiere decir ser doctor o qué es lo que hace un investigador, ¿no? En aquel entonces yo pensaba ingenuamente que tal vez era llevar materias más difíciles, ¿no? O sea, si estás de la primaria a la secundaria llevaste materias más complicadas, luego hacia la prepa universidad pues van a ser materias más complicadas y en la maestría vas a llevar aún materias más complicadas y en el doctorado todavía más difíciles, ¿no? Pero nunca se me ocurrió pensar de dónde venía el conocimiento. O sea, nunca me pregunté que pues a final de cuentas alguien tuvo que haber inventado todas esas cosas. Y que en el doctorado eso era justamente lo que hacías, ¿no? Como que movías ese límite del conocimiento y lo incrementabas un poquito más. O sea, ya no era aprender de alguien más, era tú mismo generar ese conocimiento y empujarlo. Y en una de las pláticas, cuando nos reciben en la maestría, uno de los doctores, que nunca se me va a olvidar, te decía, sí, eso es lo que hace un investigador. Un investigador va a empujar los límites de la ciencia y va a ir hacia donde nadie más ha ido. Vas a generar conocimiento de frontera. Vas a hacer lo que nadie más ha hecho. Y sabes que eso es completamente inútil. No hagan eso. O si lo hacen, combínenlo con otra cosa. Combínenlo con ciencia. No sean investigadores solamente, sean científicos. Porque para él un científico lo que hacía era utilizar ese conocimiento de frontera para ayudar a la sociedad. Y lo que él decía es, está bien si haces ciencia básica, si eso te quieres dedicar, pero muchos de ustedes dedíquense también a la ciencia aplicada. Vayan y resuelvan esos pain points que tiene la población, porque en México son muchísimos. Hay para dónde elegir, un problema para cada uno y hasta más. Y entonces vayan, generen ese conocimiento y regrésense y aplíquenlo. Y eso es algo que te da justamente todo esto. Ir y conocer, ir y platicar con ellos, ir a estos veranos Delfín donde sí, la pasas bastante bien haciendo investigación, aprendes bastante y después compartes todo esto en un congreso nacional, que cuando a mí me tocaba era en Nuevo Vallarta. También era bastante entretenido poder convivir con gente de toda la República y ver qué era lo que habían hecho. O platicar con ellos simplemente, porque también no todo es trabajo, no puedes platicar simplemente de tu experiencia profesional y aprender de ellos. Y después pues están otro tipo de veranos, ¿no? Está el verano de la Asociación Mexicana de Ciencia, que también es bastante bueno, también tiene bastante nivel. Y para aquellos de ustedes que les interesa la industria, pues también están los veranos de la industria y también se pueden ir a esos y también pueden ir y aprender de ellos. Ir y saber, ¿me gusta a mí la industria o me gusta a mí la investigación? Pues hagan uno y uno. Sacrifiquen un verano. Durante, ¿qué será? Desde el 4º semestre hasta que terminé el doctorado y hasta la fecha, nunca he tenido un verano libre. Porque siempre hay algo bastante entretenido que hacer. O sea, cuando no eran los veranos científicos del Delfín, ahora son los congresos internacionales, que son casi siempre en verano. Y entonces mis veranos son ir a tal lugar y presentar o aprender de ellos. Y cuando regresas, regresas con otra mentalidad. Regresas con montones de ideas y montones de bríos que puedes entonces aplicar para todo lo demás. Y bueno, la parte de programas de posgrado que también es bastante interesante. O sea, si quieren estudiar un posgrado, pues bueno, primero que nada, ¿me van a tener que seguir manteniendo mis papás? Pues no, en realidad ya no. Hay muchas
instituciones que los pueden ayudar para eso. Está, por ejemplo, CONACYT, que los puede ayudar para becas en México y para becas en el extranjero, lo cual es bastante bueno. Después hay para distintos países las Fulbright and Robles, Orange to Live, la Chevening, las DAT y muchas, muchas otras. Que de verdad es lo que están buscando. Están buscando personas como ustedes que lo único que quieren es atreverse, que lo único que quieren es salir de la zona de confort, irse. Y les pagan por hacer eso. ¿Quieren vivir en otro país mientras están aprendiendo? Pues aquí está una muy buena oportunidad. Solamente tienen que ir y empezar a llenar los formularios, empezar a buscar y empezar a preguntarse a dónde se quieren ir. Y también no tienen nada de malo quedarse aquí. Las escuelas también en México son bastante buenas y tienen muy buen nivel. La maestría que tienen aquí en inteligencia artificial, les comentaba en ocasiones anteriores que fue una de las que había considerado, simplemente, o sea, sin saber en aquel entonces qué era una maestría y qué tipo de materias daban, simplemente por aprender inteligencia artificial, que era un tema que me fascinaba a mí y que a la fecha es a lo que me dedico. Entonces es una excelente oportunidad en los centros que existen y muy buenas oportunidades para irse a otros lugares. Entonces, para saber más y para poder aprender un poquito más de todo lo que les estuve platicando, bueno, están primero estos dos libros que les comentaba, Outliers de Malcolm Gladwell, donde les habla un poquito de esos outliers, que quiere decir aquellas personas que hacen algo excepcional y un poquito de sus vidas. Ahí pueden ver un poquito de justamente esto de la selección de hockey, pueden ver también de toda la parte de la explosión de computadoras, todo este tipo de cosas que de verdad es bastante fenomenal y que aparte empieza a deshebrar todos estos puntos de qué es lo que los hizo exitosos. Y justamente esa es su tesis, o sea, qué es lo que hace una persona exitosa. Y que uno de los puntos, primero que nada, es estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Y no van a poder estar ahí a menos de que ustedes decidan y que empiecen a obsesionarse a partir de un tema y lo empiecen a trabajar. Y después está este otro que es A Mind for Numbers, que este de aquí les habla mucho de cómo vencer a esos zombies. O sea, si ya identificaron dónde se quieren colocar y cómo y cuándo y todo ese tipo de cosas, este segundo les ayuda bastante a poderlo conseguir y a no decir empiezo a las 3 o empiezo mañana o pasado mañana y así hasta que me gradúo. Y después está este otro que es una clase que la pueden encontrar inclusive en YouTube, que es A Maps of Meaning. También completamente fenomenal, en mi opinión, a pesar de sus perspectivas, porque te habla justamente de tomar responsabilidades, te habla de cosas como qué tendría que meterle a un día para ser feliz, cosas de ese tipo, cosas tan abstractas de ese nivel, y lo que te dice es, bueno, para hacer las cosas, para vencer a tus zombies, para hacer lo que tienes que hacer, primero pregúntate cómo se vería el día más feliz que puedes tener el día de mañana. Y primero pon algo de responsabilidades, porque todo día va a tener algo de responsabilidades, ¿no? Tienes que hacer algo para sentirte útil también, y no nada más buscar la satisfacción en cada minuto. Y después de eso, pues, ¿qué actividades te gustan? ¿Qué actividades te llenan? Y en el punto en el que estás, ¿qué es lo que puedes hacer para beneficiarte a ti y a todos los demás? Y bueno, recordando un poco, si se van a llevar algo de esta plática, la primera es que se pregunten qué es lo que quiero ser. Ser la persona con el plan, porque también es bastante importante saber hacia dónde quieren ir, qué es lo que quieren hacer con sus vidas y tratar de moverse hacia allá. Y después, pues un poco o un mucho de responsabilidad social. No tienen nada de malo querer ser millonarios, no tienen nada de malo decir quiero retirarme a los 35, perfecto, pueden hacerlo. Pero también regrésenle algo a la sociedad, también regrésenle algo a toda esa gente que no se va a poder retirar a los 35 y que tampoco va a poder ser millonario. Y que estoy seguro que lo han visto en todas estas partes. México está lleno de problemas, está lleno de gente que necesita ayuda. Pues sean esas personas que provocan ese cambio. O sea, está bien quejarse, como les digo, pero también está bien hacer cosas para cambiar eso. Y no importa si solamente pueden cambiar a una persona o a 2 personas, porque eso ya es gigantesco. Si pueden hacer una empresa con 10 personas, ¿qué quiere decir? Que si tuviéramos el 10% de la población que eran empresarios, se acaba todo este problema. Recuerden siempre la responsabilidad social, recuerden siempre esas ganas. O sea, la parte de los jóvenes casi siempre es estar inquieto y casi siempre es estar con problemas hacia los grandes, ¿no? Hacia este mundo que nos están dejando. Casi siempre es esa inquietud y esas ganas de por qué no se hacen las cosas mejor. Si es tan fácil hacerlo así, si me dejaran a mí estar en esa posición, yo lo cambiaría. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes llegan a esa posición, tal vez ya se les olvidó todo lo que pensaban cuando estaban jóvenes. Y ese es el punto, que empiecen desde hoy, que empiecen a hacer todas estas actividades y que empiecen a moverse hacia allá, que de verdad se pregunten en dónde quieren estar y también al mundo en general o a su país o a su comunidad, cómo pueden ayudarle y cómo pueden regresarle un poco de todo lo que nos ha dado. Y bueno,
colóquense en una posición de éxito. Ese sería mi mensaje final. Y si tienen preguntas, si tienen comentarios, si de verdad, o sea, la idea, si se llevaron algo, sería justamente eso, que hagan preguntas, que generen discusión, porque esa es la riqueza de todo este tipo de eventos, que de verdad se puedan acercar, que de verdad digan, yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que es mejor vivir bien, yo creo que es mejor hacer esto, yo creo que es mejor trabajar. Perfecto, y lo podemos discutir y lo podemos platicar. O también si algo de esto les convenció y tienen dudas de cómo le pueden hacer, pues también con gusto, con las limitaciones que les puedo ayudar, adelante. Y pueden acercarse con toda confianza y muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pueden disentir, ¿eh? Ya aceptó, pueden disentir. No sabes qué, lo que hice es pura... Puedes decirlo, ¿eh? El primero que te va a decir. De cuando encuentras la respuesta y, bueno, te sale de la nada la respuesta. Ajá. Yo, en parte, siento que así es como funciona mi cerebro. Tengo un problema, pero dejo de pensar en él, o sea, le quito el enfoque, pero aún sigue así, mi mente sigue pensando en eso. Y luego por eso dicen, no, es que eres muy distraído o algo así. Pero yo sigo en mi parte de mi cerebro sigue en eso. Y luego llegan más cosas y uno sigue igual, en segundo plano pensando y viviendo su vida, pero en segundo plano pensando otras cosas, ¿no? Y es bastante interesante. Yo tenía un amigo en la universidad, es un genio, para mí de las personas más inteligentes que he conocido, pero él se dormía en las clases. En todas y absolutamente de las clases, él estaba dormido, roncando. Y cuando le preguntaban los maestros para hacerlo quedar mal o para poderlo sacar del salón, no podían, porque le preguntaban y les podía contestar exactamente lo que les estaba diciendo. O lo pasaban al pizarrón y los ponían a hacer los ejercicios y los resolvía sin ningún problema. Y es como dices, no estaba distraído, no es que no estuviera poniendo atención, ¿no? Simplemente su cerebro, su forma de trabajar era otra. Trabajaba en background. Y también en ese libro de A Mind for Numbers vas a encontrar ejemplos de eso y de cómo poderlos hacer. Hay, por ejemplo, ejemplos de pintores que se quedaban dormidos literalmente y nada más se ponían las llaves, por ejemplo, en las piernas y cuando se quedaban dormidos las llaves caían, sonaban y empezaban a pintar. Porque era justamente el momento en el que podían recordar lo que habían visto y empezaban a pintar eso. ¿Cuál es el truco? Que sepas controlar eso. Si ya sabes que puedes aprender bastante bien cuando estás en el modo difuso, porque así se le llama eso, que también sepas enfocarte, porque a muchas personas que son muy buenas en modo difuso les cuesta mucho trabajo enfocarse y terminar algo, porque en ese momento ya se distrajeron y ya pensaron en otra cosa y entonces ya no pueden seguir con eso que estaban haciendo antes y ya no puedes regresar. Y entonces te estás moviendo de un lado a otro y nunca terminas nada. Y no quiere decir que seas malo, simplemente te hace falta trabajar tu modo enfocado. Y esas nuevas ideas, tal vez anotarlas, tal vez hacer pointers y regresas en algún otro momento de tu vida a ello. Disciplina. Así es. Disciplina. Aunque no les guste la palabra. Disciplina. ¿Cuáles son esos consejos para no procrastinar? Uno, y que es bastante obvio, pero nadie lo hacemos. ¿Mandé? ¿Botar el celular por una ventana? No, ni siquiera. Pero sí puedes hacer pequeños lapsos de tiempo. O sea, decir, voy a estudiar. Si me cuesta mucho trabajo una hora, voy a estudiar 10 minutos, 15 minutos. ¿Y por qué es un truco? ¿Y por qué te vas a engañar a ti mismo? Puedes empezar con 5 minutos, ¿no? Dices, nada más voy a trabajar 5 minutos y ya me pongo a ver una serie. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que les digo. Una vez que empiezas a trabajar, te obsesionas y te quedas trabajando. Entonces, engáñate. O sea, eso de verdad es muy, muy fácil. Nada más di, solamente voy a hacer 5 minutos. Si solamente tengo un problema, o sea, me dan una lista de problemas, hoy solo los voy a leer. Y nada más. Tratar de dividir en tareas tan pequeñas como puedas que no te cuesten trabajo y que no te den flojera. Que ese es un muy buen consejo. O sea, si tú leíste los problemas y solamente leerlos, ojo, solamente leerlos, eso es suficiente para que tu modo difuso empiece a trabajar mientras tú estás viendo las series. Y cuando regresas a esas, es mucho más fácil después resolverlos. Algo tan simple como eso. Hoy solamente voy a resolver un ejercicio. Pero ya que ya estás en el primero, pues bueno, hago el segundo de una vez y hago el tercero y cosas por el estilo. Esa es una de las formas más efectivas que hay. Poder, primero que nada, engañarte a ti mismo y decir, solamente voy a hacer esto por un periodo de tiempo bastante pequeño. Y después también dividir las tareas.
O sea, si es una tarea gigantesca como un proyecto final, bueno, pues lo voy a dividir primero en tantas tareas como pueda y me voy a engañar a mí mismo y solamente voy a hacer una. Y con suerte tal vez hago 2 o 3. Pero es justamente eso, es como irte venciendo a ti mismo e ir venciendo esa parte. La otra es justamente que sepas cómo dividir, que sepas que te conozcas bien, cómo aprendes, qué te cuesta más trabajo que otras cosas y ese tipo de cosas para que más o menos tu planeación salga bien. Y jugar entre el modo difuso y el modo enfocado. O sea, justamente sí darte esos breaks, sí darte e irte a jugar alguna otra cosa o ponerte a leer o ponerte a dormir o lo que sea y que no te vayas a obsesionar el último día con que vayas a hacer todo. Que lo mismo aplica para los exámenes. Hoy solo voy a leer un párrafo, hoy solo voy a leer lo que sea, hoy solamente voy a hacer esto. Ese es como el primer paso que yo te recomendaría y los demás pues los puedes ver ahí a detallito, pero esos 2 son básicos. Una última pregunta o comentario porque tenemos algo que seguir. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. En todas las oportunidades que tú has tenido, ¿qué nivel de inglés o qué nivel de otro idioma se te ha requerido así? Bastante. O sea, si te soy sincero, inglés fue la puerta a todas esas cosas. Mi asesor, por ejemplo, es alemán, habla español al nivel de un niño chiquito, de 10 años. O sea, de verdad no te va a entender absolutamente nada si no le hablas en inglés. Muchas de las cosas que yo manejo de mi investigación me costaría un trabajo tremendo hablarlas en español porque ni siquiera sé cómo se dicen esas cosas. Entonces, inglés es bastante importante y nada más una historia bastante corta. Inglés yo lo aprendí a pesar de mí mismo. Un día, cuando estaba en la secundaria, porque yo aprendí inglés en la secundaria, iba pasando a mi familia, mi mamá en particular, que ella se había metido inglés y me dijo, ¿no quieres estudiar inglés? No. ¿Para qué? Yo no quiero. Y un día simplemente pasó y me dijo, el sábado empiezas inglés. Y se fue. Y me dijo, está bien, mira, si llegas a reprobar un nivel, te sales y no pasa absolutamente nada. Y hasta ahí llegaste. Y nunca reprobé y terminé hasta esa parte. ¿Tú crees que con el inglés es suficiente como para ocupar todas esas oportunidades o crees que algún otro idioma sea así de igual de importante que el inglés? Depende mucho de la oportunidad que tú quieras tomar. O sea, en particular te digo, sí, inglés. Pero si te quieres ir a Japón, pues bueno, tendrías que aprender un poquito de japonés. Y aún así, hay muchos apoyos en Japón donde solamente te piden inglés. Y solamente con puro inglés te vas y allá te enseñan el japonés. Y en los países en los que he estado, con excepción de China, el inglés ha sido suficiente. O sea, Japón es un país que tiene todos sus letreros en inglés, Alemania, todo el mundo te habla en inglés, Dinamarca, Suecia, etcétera, etcétera. Tú te acercas y les hablas en inglés y ellos te contestan. China es un caso especial y ahí sí les recomendaría tal vez que aprendieran chino. Pero depende mucho. Va a estar en China. Sí, pregúntense. Pregunten qué es lo que quieren y de verdad, o sea, consideren el posgrado. Yo creo que es algo que vale bastante la pena. Así después quieran trabajar, va a ser algo que les va a dar un mejor trabajo. Así después quieran emprender en algún negocio también. Pues técnicamente a los doctores nos gusta pensar que nuestra tesis de doctorado es algo que totalmente novedoso. Y si de verdad tienes algo que es totalmente novedoso y es lo mejor de lo mejor que ha existido, pues aplícalo también. O sea, si ya lo tienes ahí y es algo que ya está ahí, pues regrésate y aplícalo, ¿no? Ya tienes una ventaja competitiva impresionante porque ya lo hiciste durante 4 años y nadie más lo entiende tan bien como tú lo entiendes. Entonces, pues ve y haz una empresa de eso. Y hay bastantes casos muy exitosos de eso. También les recomiendo que busquen al respecto. Pues realmente interesante. No, te voy a fusilar la plática, está padrísima. Realmente, y muchísimas verdades. Y ahora, una cosa, nada más, puedo, si me permite. Sí, claro. Ya una vez que tengan el grado, es cuestión de seguir chambear, porque no, ya tengo el grado y ya me salieron alas, ya, no, es seguir chambeando. Entonces nada más, yo creo que es muy importante puntualizar eso. Muchísimas gracias. Gracias.